Primero quiero dar las gracias a Comic Con, a Rodrigo Espinosa, por haberme invitado a estar en el escenario con un lleno total. Y creo que es mi cuarta vez que vengo a Comic Con, pero es primera vez que vengo al escenario de Comic Con. La otra vez he estado con mi stand, vendiendo mis cómics, y estuve desaparecido un tiempo por temas laborales, proyectos, pero acá estoy de nuevo, pero quise única y exclusivamente a contar mi historia que tengo con los cómics y mi vida que está ligada a los cómics. Vamos a ver si funciona para... Justo me viene a fallar esta maldita máquina ahora. Bueno, ese soy yo, es una caricatura de mi persona. ¿Ah? Y si esto no me falla nuevamente, que siempre Murphy tiene que hacerte fallar todas las cosas, vamos a apuntarle con los manos. Bueno, voy a contarle un poco de mis influencias. Muchos pueden reconocer algunos íconos que están ahí en la pantalla. Roberto Nicolini, Pipiripao. No sé si alguien vio acá a la tía Patricia. Estoy hablando de hace muchos, pero muchos años. Ya había alguien que vio a la tía Patricia. Y en esos tiempos, el Canal 5 y otros canales daban anime a destajo. También daban cartoon, superhéroes. Y yo me quedaba pegado viendo tele. También me gustaba mucho las tiras cómicas o los cómics que salían en Loon, en las últimas noticias. Yo me quedaba pegado viendo la tabla de posiciones del fútbol chileno, que ya no lo publican lamentablemente. El Pililo, que era una tira cómica espectacular, que era una sandía que hablaba. El Perico Poncho, que era un cómic que trataba de la guerra de Arauco, pero de una forma bien simpática. Y el especial, El Remolino, no sé si alguien lo alcanzó a leer. Yo era fanático del Capitán Toñito. De hecho, ¿ustedes creen que yo estoy haciendo un cosplay de un soldado a la guerra del Pacífico? No, vengo del Capitán Toñito. ¿Alguien conoce al Capitán Toñito? Nadie. Somos unos pocos que recordamos al Capitán Toñito que está ahí, que era un niño huérfano que participaba en la guerra del Pacífico. Era un cómic espectacular. En el último capítulo el Capitán Toñito muere de un bombazo. Espectacular. Pero también mis influencias están ligadas con los íconos de los superhéroes. Batman, Superman, que lo editaban una editorial mexicana llamada Novaro. Soy coleccionista de las ediciones de Novaro. No soy tan fan de los superhéroes hoy en día, de la edad moderna, pero me gusta investigar la edad de oro, la de plata, la de bronce, por ejemplo. Es entretenido estudiar los superhéroes. Obviamente, también Condorito influenció mucho en mí. En especial el Condorito de los 80. Creo que es el mejor Condorito y también colecciono originales de Condorito. 40 lucas cada original de Condorito. Y una de mis bandas favoritas, Iron Maiden, que paso metido en Chile. Y a mí me gustaba dibujar a Eddie en todos lados. Dibujaba a Eddie en la muralla, en los bancos, en los yesos de mis compañeros. Todos me pedían, dibújate un Eddie. Y tenía problemas también porque iba en un colegio católico muy estricto. Pero igual dibujaba a Eddie. Esas son más o menos mis influencias. Y obviamente, en los 90 conocí a este monicaco llamado Goku, que hace exactamente, me acuerdo hasta de la fecha, abril, mayo por ahí de 1997 se emitió el primer capítulo de Dragon Ball en Megavisión. En ese mismo año, a mí me nació el bicho por contar historias. Me compré este libro de Akira Toriyama de cómo dibujar manga. Es un libro espectacular, ya no lo encontráis en el mercado. Pero si ustedes me agregan a Facebook, lo comparto sin ningún problema. Porque ya no existe, ya no lo venden. Es mi Biblia. Ahí aprendí los conceptos para hacer buenos cómics y mangas. ¿Qué es un cómic? Ya que estamos en Comic Con, es bueno saber qué es un cómic.
La mejor definición es la que ustedes leen ahí, que está hecha por Scott McCloud. La mayoría de nosotros estamos acá porque tenemos una respuesta estética hacia los cómics, muy positiva. Algunos hacen cosplay, otros coleccionan cómics, otros hacemos cómics y a la vez enseñamos cómics. Scott McCloud es un ensayista del cómic. Vino a Chile hace un par de años atrás, yo el pavo me perdí la chalda, pero es muy interesante leer cómo Scott McCloud te descifra los secretos del cómic, a quien denomina el arte invisible. Mi nombre es Coque Farías, pero también soy conocido como el mangachi. ¿Por qué me llaman mangachi? Manga chileno. Mis influencias van mucho de mis experiencias que tuve con la televisión en los años 80, viendo Pipiripao, anime a destajo. Pero también el libro de Toriyama me influenció mucho, y también la historieta latinoamericana. De ahí viene el concepto de mangachi, manga chileno. Edutainment. ¿Qué es el edutainment? Educación entretenida, que les voy a explicar más adelante de qué trata. Yo estudié cómics con los ficcionautas asociados, que ya prácticamente se extinguieron, y también estudié cómics en Estados Unidos en la Joe Kubert School. Habemos dos chilenos que estudiamos en esa escuela. Uno soy yo, Coque, y el otro Fernando Pinto. Pueden encontrar nuestros cómics en el Art Valley del cómic chileno. ¿Okay? He tenido experiencias tanto con Corfo, que es una entidad del Estado que apoya emprendimientos, y incluso hoy en día apoya emprendimientos creativos. Con Corfo trabajamos algo que se llamaba cómic móvil, la década pasada. Pero en ese tiempo los celulares no eran tan smartphones, eran más tontos. Fue un fracaso. Pero como dice la canción de 31 minutos, porque en la vida siempre vas a fracasar. Lo importante es que el fracaso te dé un pie para pegarte un salto y superar ese fracaso. Después de un tiempo, yo me fui un poco del cómic chileno. Me transformé en hortelano de una parcela por ahí. Pero el cómic vino detrás de mí. Lo divertido es que me gané 3 fundar al hilo, todos relacionados con el cómic. Sin pituto. Uno trataba de los clubes de lectura de cómic, que se transformaron en lo que hoy en día es el edutainment, la educación entretenida. Y el otro es ese perrito que ustedes ven ahí, que fue mi webcómic, que les voy a hablar también más adelante en esta presentación. Yo estoy muy ligado a lo que son las gestiones culturales y el emprendimiento creativo. Hay algo que se denomina la industria creativa. Y yo hago industria creativa. Todas las personas que trabajamos en cómic, los que organizan estos eventos, son industria creativa. Fui invitado al City Lab el año 2014 como uno de los emprendimientos más extraños y divertidos del año. Fui a contar mi experiencia con los cómics. Lo divertido, que la gente se reía de mi charla, como ustedes pueden apreciar en la foto, porque todos decían que yo andaba con pijama. Son pantalones, no es un pijama. Causó mucha sensación la charla. De hecho, fui antes de Anita Tijoux y mucha gente me dijo que mi charla fue mucho mejor que la de Anita Tijoux. Para mí fue un logro y pude también hacer contactos de otros negocios por ahí. En este tema de ser creativo y ligado a los cómics, conocí a este caballero, que es un caballero inglés, Sir Ken Robinson. Las escuelas de hoy en día matan la creatividad y yo estoy convencido de que esa frase es verdad. Yo cuando vivía en un colegio, un colegio muy estricto, católico, cuando me pillaban dibujando en la hora de matemáticas, llegaba la profe, me quitaba la hoja, me la hacía mierda, me la botaba a la basura, obviamente me anotaban, citaba el apoderado, y el consiguiente bullying de tus compañeros, que era el famoso ahí prácticamente me estaban matando la creatividad, y siempre cuando cuento este ejemplo hay gente que le ha sucedido. Te pillan dibujando y tratan de matarte la creatividad. Es interesante este caballero, le recomiendo que vean charlas de Sir Ken Robinson, las encuentran en YouTube. Educación y creatividad.
También en estas instancias conocí a este loco, a Federico Sánchez, el arquitecto de City Tour, que andaba con esa misma pinta, también de una charla en el City Lab, y dio una frase, dio un significado a la creatividad que a mí me llamó poderosamente la atención. Creatividad es un valor de reinstalación que tiene que ver con la cultura de una sociedad. Si tú puedes ver acá, estas son las cuevas de Altamira en España, donde el hombre prehistórico contaba cuando iba a cazar. La historia del arte en la humanidad está ligado con contar historias. El personaje que ustedes ven acá al lado se llama The Yellow Kid, que es conocido como el primer personaje de cómic de la historia a finales del siglo XIX. Fue uno de los primeros, o el primero en ocupar el símbolo del globo, que es un ícono en los cómics. Valor de reinstalación. Todos conocemos este ícono. El gestor y creador del género de los superhéroes. Aunque yo ya no estoy tan ligado a los superhéroes, debo reconocer su legado. A Superman nos los vienen reinstalando desde los años 30 hasta el día de hoy. Y siempre lo mejoran, le ponen un poquito de esto, un poquito de esto otro. Hasta el día de hoy nos hacen ver a Superman como un personaje fresco. Valor de reinstalación, recuerden. Yo tengo un lema: la creatividad cambia tu mundo. Y a mí me la cambió con los cómics. Llegó un momento que a mí me empezaron a llamar muchos de colegios e instituciones públicas y privadas y centros culturales para hablar el tema de cómic y dar a conocer lo que es mi filosofía, la cual yo denomino el mangachi. En algunos colegios incluso paso el ramo de cómic y tengo que colocar notas a cursos de 7º y 8º básico. Es increíble cuando yo veo a alumnos de 8º básico que ya están entrando en plena rebeldía haciendo cómics. Me fascina hacer clases de cómic y cuando me llaman de colegios también la gozo un montón. Una de las gracias que tiene este arte, denominado el noveno arte, es que te acerca a diferentes disciplinas artísticas. Es una multidisciplina. Tienes dibujo, tienes pintura, tienes diseño, tienes periodismo. Tienes que aprender a escribir mejor. No basta con hacer un cómic que diga a cada rato hola, ¿qué haces? Tienes que mejorar tu ortografía. Ni se imaginan la cantidad de jóvenes que se meten a estudiar japonés gracias a los mangas. Obviamente te acerca al diseño, tanto gráfico como industrial, te acerca a la arquitectura, te acerca al cine, a la animación, al videojuego, te acerca a la ñoñería, te acerca a la escultura. Es una multidisciplina. A mí me gusta predicar también mucho lo que son los webcómics. Es más, yo cuando terminé mis estudios de cómic, yo empecé a hacer webcómic en el año 2013. ¿Por qué dibujaba webcómic? Porque era una forma de expresarme, ya que en ese tiempo las editoriales no te pescaban ni tirándote peo. Yo empecé a publicar mis historias por internet. Yo tenía una necesidad de contar una historia. Todos conocemos a esos personajes que están atrás. Todos pertenecen a una industria. La mayoría son íconos. Tienes Estados Unidos, tienes Europa, tienes Japón, tienes Latinoamérica también. Pero ¿qué pasó con el webcómic? Empezaron a aparecer nuevos personajes. Empezaron a aparecer nichos. Tu webcómic puede estar ahí, sin lugar a dudas. Mi webcómic en ese entonces se llamaba El Kael. En la Comic Con vendí casi 2.000 ejemplares, la primera Comic Con, 2.000 ejemplares del Kael y la segunda los rematé todos. Cuando empecé a publicar Kael en internet el año 2013, empezó a generar algo interesante. Empezó a generar prensa. No me preguntes cómo. A muchos periodistas les llamaba la atención de cómo alguien que publicaba cómic en internet podía generar algo tan interesante como público, un nicho. Pero, si bien el webcómic me servía a mí para mejorar mis
técnicas, mi narrativa, este viejo cochino tiene una frase espectacular que ustedes pueden ver ahí. Y obviamente, el cómic tú tienes que tenerlo en las manos, igual que las minas, por loco. ¿Okay? A mí me faltaban pecho, no tenía pecho, solamente publicaba en internet, publicaba como loco, hasta el día de hoy aparece un poquito. Y ahí fue cuando dije, voy a postular al CAE, a los Fondar, al Fondo del Libro, y me lo gané. 3.000 copias, libros de 150 páginas, me quedan 5. Y esos son de colección ya mía. De repente me encuentro con Kael en ferias libres y les saco fotos y es bien entretenido. Hicimos un lanzamiento con Dominación.cl en ese entonces, que es una radio online que yo los sábados tengo un programa para que lo escuchen, mañana hablo de esto. Y de nuevo volvió a la prensa. El cómic loco del perro que ama a Don Francisco, que el periodista me hizo un spoiler ahí. Y al lanzamiento de Kael en la Biblioteca de Santiago fueron como 300 personas. Ese era mi alcance en ese entonces de gente que estaba interesada en mi cómic. No le tengan miedo a la palabra nicho. Los nichos se pueden transformar en mercado y te pueden generar otro tipo de contactos, obviamente. Es ahí cuando varias editoriales, incluso una muy grande que no vamos a mencionar por seguridad industrial, se acercaron a mí hasta que Visual Ediciones llegamos a un acuerdo de publicar el segundo libro de Kael. Si usted quiere adquirirlo, puede ir al stand de Visual Ediciones, el Kael 2.5. De nuevo, 150 páginas llenas de humor, llenas de rarezas. Todo esto se logra gracias a las TIC. Hoy día mucha gente está pegada a los smartphones y todo el día ahí como mono. Pero es bueno que uno ocupe las TIC, si eres creativo, para dar a conocer las cosas que tú haces. Tecnología de la información y la comunicación. Pero a la vez, la libertad creativa. Tú eres libre de crear lo que se te antoje. Autodisciplina. Cuando tú haces webcómic te transformas en tu propio jefe, tu propio editor. No puedes fallarle a tu público, porque tú le fallas una semana, te dejan de leer. Y obviamente la constancia. Si tú dejas hacer el hoyo, no vayas a encontrar petróleo. Esta es mi banda favorita, les había comentado en un comienzo. Yo cuando empecé a hacer clases de cómic a niños de básica, cometí un error garrafal. A los niños les enseñaba la escuela griega clásica. Lo que dice Bruce Dickinson, creativo y vocalista de la banda británica Iron Maiden, es que tenemos que dejar a los niños libremente crear, no importa cómo dibujen. El dibujar es un entrenamiento constante de tu hemisferio derecho. La práctica es el maestro. Cuando tú dejas a los niños libres crear, vuelan. Y obviamente yo les comenté sobre el libro de Toriyama, que es mi Biblia. Este es Storybook. Akira Toriyama, el creador de Dr. Slump, Dragon Ball, Dragon Ball Z, Dragon Ball Super, no Dragon Ball GT obviamente. Y la filosofía de Toriyama a la hora de crear personajes es bastante entretenida. Uno debe jugar con la imaginación. El que no vio el arcoíris está cagado. Cuando tú juegas con tu imaginación, con tus influencias reales y ficticias, las reales es la vida misma, las ficticias son las cosas que a ti te gusta ver, leer, influenciarte, puedes crear mundos bastante entretenidos. En mi caso, para crear a este personaje, que es uno de los protagonistas de Kael, yo ocupé la foto de este niño. Este niño falleció, pero después resucitó, como Jesus, Superman y Goku. Influencia real. Y la influencia ficticia va ligada a estos otros personajes. Condorito. A mí me encanta el Condorito de los 80 hasta el día de hoy. Charlie Brown y su inocencia.
Pero estos otros dos personajes que ustedes ven acá, que pertenecen al cómic underground chileno, el Anarco y el Pato Giro. Cuando yo leí la Trash Comic por primera vez en 1988, yo me caí de trasero prácticamente, porque no tenía idea que en los cómics se podían decir garabatos. Me cambió totalmente mi paradigma. Un yin y un yang en una juguera creativa y puedes obtener resultados bastante entretenidos. Toriyama, en su filosofía, tiene 4 tips bastante interesantes. Una, la personalidad del personaje, que va ligada a los elementos y a su pregnancia. La pregnancia es un concepto de diseño gráfico que es el impacto inmediato que genera un diseño en las personas. Los elementos van desde el cuerpo, el pelo, rostro, armas, psyche que componen al personaje. El segundo tip es la humanidad del personaje. ¿Quién es? Los japoneses son expertos en humanidad. No sé si han visto Los Caballeros del Zodíaco cuando ella está peleando con otro pelagato, que dura como 10 capítulos y están todo el día acordando de cuando el papá le pegó, que la hermana se la robaron, que se ponen a llorar, que se enamoran, que aquí ya. Eso es humanidad. Los personajes son humanos, recuerdan, se enamoran, sangran, odian, quieren vengarse, tienen una historia, tienen un porqué, tienen una misión. Eso es humanidad. Muletillas y frases típicas. Esto es más o menos como el eslogan del personaje. Si yo te digo Kamehameha, sabes de quién estoy hablando. La muletilla y la frase típica es lo que identifica al personaje sin la necesidad de verlo. Lo asocias inmediatamente. Y los personajes deben tener debilidad y defecto. Un personaje ultra poderoso como yo se vuelve aburrido. Hasta Superman tiene debilidades y que las vamos a analizar. Yo no sé, ahora, esta es una pregunta que yo le hago a ustedes. ¿Quién leyó el cómic de Civil War? ¿Quién vio la película de Civil War? ¿Cuál tiene más información, el cómic o la película? El cómic. A pesar de su aparente sencillez, las posibilidades expresivas de los cómics rivalizan con cualquier otra forma de arte. El cómic de Civil War, casi todo el universo de Marvel se está agarrando a patadas en el poto, matándose uno contra otro. La película de Civil War, tenéis 5 pelagatos a un lado y 5 pelagatos a otro, en el otro lado. El cómic de Civil War tiene mucho más expresión que la película, en mi humilde opinión. Y esto lo dice un radical del cómic, que es el creador de Bill Watterson, creador de quizás uno de los cómics más químicamente puros de la historia del noveno arte, Calvin y Hobbes. No sé si lo han leído. Lo publicaba en las últimas noticias. Bill Watterson nunca permitió que se hiciera merchandising, ni siquiera que se hiciera el dibujo animado de Calvin y Hobbes. Calvin y Hobbes tú solamente lo encuentras en un diario o en un libro. Así de radical. Pero estoy totalmente de acuerdo con esta frase. Este es un ejercicio que me encanta hacer. Tú, al leer estas frases, esta palabra, yo creo que lo más probable es que ya sabes qué personaje es. La palabra exige una explicación, es usada hasta en política. La palabra plot es una onomatopeya que cuando termina el chiste se van los personajes para atrás. Y la expresión reflauta es una expresión de sorpresa. ¿Qué personaje es? Exacto. Ícono latinoamericano, chileno. En muchos países de Latinoamérica creen que Condorito es de ellos, pero el Condorito es chileno, creado por René Ríos Pepo. Por culpa de Walt Disney, ¿conocen esa historia? De Pedrito el avioncito, que está basado en Pedro Aguirre Cerda, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también Disney, la historia de Disney es bastante interesante, es el causante también de que los ojos del anime sean lo que son. O sea, es obvio que no.
tienes un ejemplo claro de lo que es muletilla y pregnancia. La cerveza Dove, que incluso hubo un problema acá en Chile porque hubo un chileno avispado que la sacó la mala, lo hicieron pero pebre demanda al pobre, pero la puedes encontrar hoy en día. Y la frase "duh" es cuando este personaje amarillento se manda un condoro. Lo divertido de esta familia, que es la más popular de los Estados Unidos, es que el creador Matt Groening se basó en su propia familia para crear a los Simpsons. De hecho, si tú te pones a analizar la palabra Matt, es igual a Bart. Y obviamente Homero para mí es detestable, pero sigue dando resultado a la fórmula. Y la rosquilla, que también es un elemento de pregnancia. Este es un icono de iconos. Y no estoy hablando de Goten. No estoy hablando de Turtles y de Black Goku que se nos viene ahora. Pero tú, al ver esta silueta, perfectamente ya sabes de quién estoy hablando. Fíjate la pregnancia que tiene esa silueta. Pero lo divertido de este personaje, si tú comparas el pelo de Goku con el teatro de la ópera de Disney, se parece bastante. Obviamente las influencias del Rey Mono, que ojo, el Rey Mono no solamente ha influenciado a Akira Toriyama, sino a un sinfín de mangas y películas. De hecho, no sé si alguien vio el Galáctico. El Galáctico está inspirado en el Rey Mono, Lance Atriónica. Y de hecho tiene la misma corona. Y obviamente, el icono de Superman, sácanlo más. El icono de Superman, que obviamente es influencia para Goku, en especial del Goku de Dragon Ball Z. Ponte a pensar, explotó el planeta y lo mandaron a la Tierra. ¿Coincidencia? No lo creo. Y obviamente este personaje tiene una evolución gráfica, pero ya que es espeluznante. Lo conocimos niño, cuando se transformó en Osaru, cuando fue adolescente, se casó, Super Saiyajin 1, 2, 3, 4, 5, 6, Doujinshi, pero para morirse, ahora tenía el Super Saiyajin rojo, Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Es bien interesante la evolución gráfica que tenía este personaje y en el ícono que se transformó. Cuando tú ves este logo, obviamente ya sabes de quién estoy hablando. El padre del género de los superhéroes. Quizás, ¿qué hubiese pasado si Jerry Siegel y George Schuster no le hubieran asaltado uno de ellos dos? Un flight mató a su padre. No sé si sabían eso. Bajo ese accidente, esa consecuencia de la vida es cuando nace Superman. Pero este personaje tiene debilidades. La más conocida es la kriptonita. Un personaje ultrapoderoso que lo debilita una roca que proviene de su planeta natal. Pero también hay una kriptonita roja y una otra amarilla y una kriptonita blanca, pero la más conocida es la kriptonita verde, que lo debilita y le podéis sacar la cresta si eres un simple humano, lo deja mareado, etcétera, etcétera, etcétera. Pero Superman también tiene otras debilidades. Superman es capaz de dar la vida por su planeta adoptivo. Los que leyeron La muerte de Superman se agarra coscacho limpio con Doomsday y Doomsday termina noqueado y Superman termina muerto. A pesar de que fue un truco publicitario, es un cómic digno de coleccionar y en mi opinión está mucho mejor hecho que la película. Sin entrar en polémica, obviamente. Pero también este personaje tiene otras debilidades. Tiene padres adoptivos que son unos viejitos. De hecho, en la película le secuestran a la mamá. Él tiene una doble identidad. Él es Clark Kent, él es periodista, paga impuestos y está casado con Luisa Lane. Si tú le haces un jaque mate atacando a sus padres o atacando a su novia, puedes derrotar a este personaje ultrapoderoso. Debilidades. Esto es humanidad pura. Por favor, lean un poquito la historia, la humanidad de este personaje. Su creador
se basó en un niño que le fue a lustrar los zapatos, un niño pobre, harapiento. Este autor, muy creativo, utiliza el diminutivo de Shakespeare. Y todos sus personajes principales empiezan con CH. Yo creo que si leyeron esta historia ya saben de quién estoy hablando. De hecho, para mí, es uno de los personajes que de hecho toda la vecindad, si se fijan, tienen muletillas y frases típicas que están en el inconsciente colectivo de Latinoamérica. Pi, 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 pi. Ahora sí que te tocó el 8. Fue sin querer queriendo. Sas, sas, que yo. Incluso los personajes secundarios como su némesis, Kiko. Esa típica llorada. ¡Mamá! Y obviamente el ícono de Don Ramón. No sé si alguien vio el Chavo sin Kiko. No funciona definitivamente. Y lo divertido de este personaje son los mitos que el mismo Chespirito le generó. Todos creen que el Chavo vive en el barril. El barril es un equivalente a la fortaleza de la soledad o a una baticueva. El Chavo vive en el departamento 8, ¿lo sabían? La inspiración existe, pero debe encontrarte trabajando. Yo, a los alumnos, a mi haber, que no me gusta llamarlos alumnos, son prácticamente amigos míos, llegamos a un punto de que esto de edutainment, educación entretenida, pasa a ser, en vez de una clase, pasa a ser un momento de pasarlo bien. Es ahí cuando entra la teoría de la relatividad de Einstein. A mí en matemática el tiempo se me hacía eterno, pero en una actividad de arte se me pasaba volando. La inspiración existe, pero debe encontrarte trabajando. A mí me inspira con mi lápiz y mis toqueras. Sigo publicando webcomics. Espero seguir sacando libros. Pero Picasso también tiene una frase célebre, incluso la ocupa Steve Jobs. Los buenos artistas copian, los mejores roban. Y si te fijas en el cómic, no es la excepción. Bueno, yo soy uno de los gentes que aporta su grano de arena para que los niños no les corten las alas de la creatividad. Cuando tú eres un ser creativo, no importas en la carrera que te desenvuelvas, vas a tener mejores opciones de solucionar un problema. Por eso a mí me empezaron a llamar muchos de colegios, porque la falta de creatividad era preocupante. No le cortemos las alas de la creatividad a nuestros niños. Esto fue La creatividad cambia tu mundo. Yo soy Coque Faría, el Mangachi. No sé si tienen alguna pregunta, pero muchas gracias. No sé si alguien tiene una pregunta por ahí. No, no. Ahí hay una pregunta. Ahí te van a pasar un micrófono. Hola, Hola, Jason Droguet, el cosplayer, el que cantaba en Chanchis Khan. El mismo. Bueno, tú dijiste que ya. ¿Sigues sacando cómics? Claro, porque si dejo de dibujar me muero. De hecho, Robert Crumb, no sé si lo ubicas, dice Robert Crumb, el padre del cómics, el cómic underground norteamericano. Él dice que si para de dibujar se vuelve loco. A mí me pasa lo mismo. Entiendo. ¿Podrías dar Bueno, la continuidad? Coque Farías es un sitio de información donde yo voy a conocer lo que hago con el entertainment. Kaelcomic.cl, ayer me mandé un condorazo actualizando los plugins de WordPress. Yo no soy experto en páginas web, y aprieto el botón de mierda y se me va la cresta en la página. Pero espero arreglarla durante la semana y seguir actualizándola, porque mucha gente, de hecho, me han llegado mails insultándome, así como: oye, concha, ¿cuándo vaya a seguir subiendo el caje que me tenéis metido? Yo le respondo cuando pueda, porque también tengo responsabilidades que cumplir. Especialmente es difícil que, por ejemplo, yo tuve que empezar a contratar gente para la demanda en colegios. ¿Me entendí? Entonces,
Si bien yo sigo dibujando, sé que tengo una deuda pendiente con mucha gente con respecto al CAE. Pero por mientras pueden comprar el 2.5 que está en el Visual Ediciones. Si es que le trajo los cómics de mi editora ahí. ¿Ah? Pero es eso, o sea, yo sigo dibujándolo. De hecho, hay una parte muy divertida de Kyle que estoy dibujando una pichanga. Porque yo cuando chico jugaba la pelota en cancha de tierra y era un festival de patadas increíble que obviamente también es inspiración, ¿me entendí? No sé si está respondida tu pregunta. No sé si hay una pregunta por ahí con respecto a la charla que acabo de dar. ¿Por ahí en el fondo? ¿No? Allá. Hola. Hola, José. ¿Qué crees tú que falta para masificar más el cómic chileno? Aparte, sabemos que el cómic chileno hasta 21 años era muy fuerte, eran muchos títulos, pero ahora, por ejemplo, el cómic chileno desarrolló los kioscos, hay que buscarlo a librerías más especializadas, en este tipo de convenciones. ¿Qué es lo que falta? Mira, sucede algo raro con el cómic chileno hoy en día. Obviamente están estos eventos donde los colegas míos pueden venir a vender sus productos. Hay mucha gente que está innovando en la venta de productos, por ejemplo, Action Comics, que tú puedes comprar online en Gran Guarén. Están sucediendo cosas porque hay cimientos que quedaron después de lo que sucedió con el cómic chileno. O sea, el apagón que sucedió con el cómic chileno fue el siguiente. Hay un documental que ustedes pueden encontrar en YouTube que se llama La Era Dorada del Cómic Chileno, donde los mismos autores de cómic explican qué sucedió. Obviamente hubo un golpe militar, podía estar de acuerdo con Pinochet o no, a esta altura ya casi no sé si era lo mismo, pero también sucedió algo que cambió a la cultura general de este país, que es la llegada masiva de la televisión. O sea, ¿te acordáis? No sé si de acuerdo cuando Pinochet decía cada ciudadano va a tener un televisor en su casa. Eso sucedió. La mayoría de nosotros tenemos televisores en nuestras casas, ¿no? Pero yo creo que están sucediendo cosas interesantes en el cómic chileno, no a nivel de masividad, porque todavía falta trabajo, mucho trabajo por haber. Pero hay gente que está trabajando en el extranjero. Hay gente que empezó a vender sus cómics en Estados Unidos. Hay gente que empezó a ir a Estados Unidos a las ferias de cómics. Ahora, ¿qué es lo que sucede nosotros, los consumidores de cómics, que no nos llama la atención a mucho el cómic chileno? O sea, por ejemplo, yo te voy a dar un ejemplo que me sucedió con una editorial grande, pero que no la vamos a mencionar por razones de seguridad industrial. Tuve una reunión con el editor de esta editorial y me dijo algo que me quedó dando vuelta a la cabeza. Oye, leí tu calmo, fantástico, eres genial narrando, eres espectacular, pero lamentablemente si yo coloco tu Kyle y al lado coloco el Batman, me van a comprar mal Batman, me cagó. ¿Cuál es la solución que veo yo? Es seguir trabajando, es seguir poniendo ladrillos en estos cimientos que quedaron de los viejos estandartes, que ya lamentablemente ya quedan poquitos. Por ejemplo, yo alcancé a conocer a Eduardo de la Barra, creador de Palomita, y don Miguel Ortiz, que todavía venís a ver sus cómics en los móviles. O sea, hay cosas que están sucediendo. Están medias dispersas por temas de ego, que me cae mal que me cae, no puedo trabajar con eso. Pero yo creo que al cómic chileno, a mis colegas, a los que están generando empresa con el cómic chileno, creo que les falta un poco de unión. Es lo que te podría responder, pero de que están sucediendo cosas con el cómic chileno, están sucediendo cosas. Y ojo, no son cosas negativas, son cosas positivas. Siempre va a haber alguien que te va a alegar, pero es que este otro, pero lamentablemente vivimos en un país donde la chimuchina está a la orden del día, ¿me entendí? Y el pelambre. Creo que mi deber como educador del cómic del colegio es promocionar estas cosas que suceden. De hecho, por ahí vi un par de alumnos míos, ahí hay uno, y les trato de inculcar que ellos sean buenos críticos también y que sean autocríticos. Por ejemplo, en las redes sociales es fácil destruir a un colega o a alguien que está aprendiendo. O sea, llegan los trolls y te hacen pedazos, ¿está? Y esa cosa tenemos que cambiarla, pero es un tema país, no es solamente de los comiqueros. Por ejemplo, yo a muchos alumnos míos no tienen idea que existe la Comic Con, no tienen idea que existe el Anime Expo.
Pero por ejemplo saben que existe el CAEL y me lo compran. Y yo de ahí les paso el dato de que pueden comprar otros cómics chilenos y que existen estas ferias. Y lamentablemente estamos en un país que casi el 28-29% lee. Cuando yo veo a un niño leer, aunque sea un cómic de superhéroes, yo me siento que estoy satisfecho porque estoy acercando a un niño a la lectura y que estimula su creatividad. Pero te reitero, están sucediendo cosas en el cómic chileno bastante entretenidas. No son tan negativas, a pesar de que sea algo totalmente desconocido, pero hay comunidades de cómic, la gente se está interesando. De hecho, a ustedes yo les digo, atrévanse a consumir o a echarle una miradita a algún cómic chileno. Yo creo que se van a llevar alguna sorpresa y se van a tal vez a sentir más identificados que un superhéroe norteamericano. Recordemos que los superhéroes son parte del folclore norteamericano, pero también llegaron acá. No es que yo esté en contra de los superhéroes, de hecho yo ya ni leo DC y Marvel, o sea, simplemente colecciono las ediciones Novaros por una cuestión de coleccionismo. Pero cuando un niño crea un superhéroe yo soy feliz, o cuando lo veo leyendo un cómic de superhéroes también soy feliz, porque le estamos estimulando la literatura. Hay muchos padres que miran a este arte como una cosa rara, violenta, pero también cae en la ignorancia de muchos padres. O sea, no todos los cómics son para niños, ¿me entendí? No todos los cómics son infantiles. Por ejemplo, hoy en día los superhéroes todavía tienen esa herencia maldita de Alan Moore, que se volvieron seres oscuros, o de Frank Miller. Pero, te reitero, en el cómic chileno están sucediendo cosas entretenidas. Incluso Corfo está apoyando muchas cosas que tienen que ver con la exportación de cómics chilenos al extranjero. El dibujante nacional tiene que buscar otros mercados también. No sé si respondo a tu pregunta. ¿Hay otra pregunta por ahí? Ahí, la señorita. Rápido, rápido, corra, corra, corra. Rápido, rápido, que me canso. Gracias. Hola. Quería preguntarte qué le recomendarías tú a un joven adolescente que tenga interés en iniciarse en esta arte, como para que sepa dónde buscar, dónde empezar. Lo primero es no tenerle miedo al lápiz y al papel. Por ejemplo, a mí, yo una vez tuve una experiencia muy rara en la Adolfo Ibáñez, con el cómic, con un socio que tenía. Fuimos a venderle la pomada a la Universidad Adolfo Ibáñez, por un tema de queremos emprender con el cómic. Un día, yo le paso un papel y un lápiz a un otro ejecutivo, CEO de grandes empresas, y el tipo no fue capaz de hacerme un dibujo. Cuando yo le paso un lápiz y un papel a un niño, vuelan. No hay que tenerle miedo a contar una historia. El dibujar implica estudiar 3 años de universidad, pero hay dibujantes que se hacen de la práctica hace al maestro, es reforzar tu hemisferio derecho. Es tener una buena idea, usar nuestras influencias reales, nuestras influencias ficticias, mezclarlas, ser autorreferente, ¿por qué no? Yo cuando cuento mi historia de mi vida son pero para cagarse la risa, o sea, no es por jactármela de algo, pero siempre remito mis historias de mis cómics a cosas que me sucedieron en el pasado y aparte las mezclo con estas rarezas que yo veía en el Titipao o leía en los mismos cómics. La mejor manera de estimular la creatividad de los niños, obviamente, o adolescentes, es comprándole cómics y ojalá metiéndolo en un taller de cómics. Hay diferentes talleres de cómics que imparten colegas, incluso algunos gratuitos. Mandar cartas, por ejemplo, si están en un colegio, al colegio, al director o quien sea el mandamás del colegio, ¿por qué no hacen talleres creativos? Yo soy uno de los culpables de que en las bibliotecas, bueno, hay varios culpables, pero soy uno de los culpables que en las bibliotecas de Santiago hayan cómics, incluso con una anécdota de culto. Pero hoy en día en las bibliotecas de Santiago se aumentó la cantidad de jóvenes y niños en ir a bibliotecas porque hay cómics. Por más que los literatos, los escritores digan que el cómic no sirve para nada. Estimular la creatividad a nuestros hijos, a nuestros parientes menores, es esencial. Le compras un cómic, el que tú creas que le pueda gustar, o descargar anime. Hoy día estamos en una era de la información que llega a ser espeluznante. O sea,
Por ejemplo, uno de los temas que a mí más me cuesta tratar, especialmente con las mamás de las niñas, es el tema del yaoi. No vomite por ahí, por favor. Pero, ¿cómo le estimulamos y cómo guiamos a nuestros hijos, a nuestros parientes menores, a nuestros hijos, a nuestros primos menores? Simplemente estimulando la creatividad. Escribe una historia como te salga. La ortografía la vemos después. Cuenta una historia por medio de viñetas. Da lo mismo como te quede el dibujo, pero hazla. O sea, la mejor manera de acercarse a la creatividad es perdiéndole miedo al papel y al lápiz. Que se lancen, que lo hagan como quieran. ¿Ah? El dibujo se va puliendo a través de los años. No sé si respondo a tu pregunta. ¿Hay otra pregunta por ahí? Ahí el caballero. ¿Estamos listos con la hora? Ya. La última pregunta. Y nos vamos a almorzar. Hola. Hola. ¿Cuáles han sido las principales dificultades a las que te has enfrentado en tu proceso de crecimiento, tanto laboral como artístico, y cómo la has enfrentado? Yo mismo. A veces tu peor enemigo eres tú mismo. O sea, por ejemplo, hubo un tiempo, que creo que lo mencioné en la charla, que yo no quería saber nada del cómic. El autor que estuvo en la charla anterior también habló de una crisis existencial. Y a mí me sucedió. Y en ese tiempo, la mamá de mi hija, que vive en una parcela por Puente Alto, me fui a vivir y me transformé en el hortelano de la parcela. Yo era el hombre más feliz del mundo, hasta que un día tuve un accidente por ser hortelano. Y también me sucedió algo raro. De hecho, hay una frase que aparece en una película bien famosa. Cuando me quise ir, estaba dentro. El peor enemigo que yo he tenido en el cómic he sido yo mismo, por mi propio ego. El maldito ego, si tú no lo sabes controlar, te puede jugar una maldita mala pasada. Y cuando me di cuenta que cuando había dejado de dibujar me estaba volviendo completamente loco, y me estaba volviendo loco, dije voy a retomar el lápiz y voy a volver a hacer historietas, porque si no, no sé si ubican a Jodorowsky. Jodorowsky habla mucho del arte de terapia, de la psicomagia, y él habla en sus capítulos de una de las formas de ahorrarte millones de dólares, millones de pesos yendo al psiquiatra, sin menospreciar la carrera de los psiquiatras, y haciendo arte. Y yo me había dado cuenta en ese entonces, en esa distorsión que tenía en mi interior, era voy a volver a dibujar. Si para esto tal vez para eso fui creado, y para eso yo mismo me creé. No por algo me fui a Estados Unidos a pegar el cable, a vender fanzines, a conocer a grandes artistas del cómic norteamericano, y hoy día estoy metido en un proyecto que es bien raro, pero que espero comentárselo el próximo año, no ahora para no matarlo, porque presenta el génesis. Pero el peor enemigo que yo he encontrado en el cómic he sido yo mismo. Podría hablar de que los colegas son aquí, acá, pero no, al final uno tiene que, estamos en una especie donde todos tenemos que aprender a convivir con todos, sea el estilo que tú practiques. O sea, si a alguien le gusta el manga, si a alguien le gusta el cómic norteamericano, si a alguien le gusta algo más alternativo, debemos aprender a convivir para que esto, que fue una industria en este país, o sea, el que vendía 100.000 copias en el cómic chileno en la época dorada era porque estaba vendiendo mal. ¿Te imagináis? Hoy en día, o sea, yo con mi primer libro se me fueron casi las 3.000 copias y yo estaba ¡yuhu! Pero son cosas que también tienen un trabajo por detrás, ¿entendí? O sea, yo soy convencido de que la creatividad cambia el mundo, no importa en el área que te desenvuelvas, pero en mi caso mi peor enemigo fui yo mismo, o sea, y lamentablemente, o sea, para bien, hice las paces conmigo mismo y ahí estamos en el ruedo y dándole, y por algo la Comic Con, Rodrigo Espinosa dijo, ¿por qué no vayas a contar tu experiencia de la Comic Con, que es muy entretenida? De hecho, los colegios a mí me tienen muy bien cotizado. O sea, en Santiago Creativo, que es el área creativa de Corfo, también hemos estado en conversaciones, ¿por qué no vaya a hablar de cómic a Corea? Y yo, ¿a Corea? ¿Y qué voy a hacer? Y el Majin Buu empieza a tirar la bomba atómica y me pilla en Seúl. Pero han sucedido cosas entretenidas. O sea, la única manera de salir adelante es darle. No sé si respondo a tu pregunta.
Ahora, obviamente, cada ser es un universo diferente. Yo te cuento lo que fue mi experiencia. ¿Ah? O sea, la vida siempre te va a dar patadas. O sea, no sé si las filosofías de Rocky Balboa son súper entretenidas. O sea, que el tipo le da, pero igual se paraba y seguía adelante. O la frase de Bruce Lee. O sea, no por el hecho de que seas vegetariano va a venir un tigre y no te va a comer. O sea, la vida te da golpes, pero tú tienes que ser tan poderoso como Superman o Goku y seguir adelante. ¿Ok? Es lo que te podría responder a. Y creo que estamos en la hora. ¿Estamos bien? Un aplauso. Y gracias, y la creatividad cambia tu mundo, y si tienen alguna consulta, por ahí voy a andar andando. Gracias.